Vamos a hacer una oración inicialmente antes de ir a la palabra de Dios. Me gustaría pedirte el favor que cerraras tus ojos y que me acompañaras en esta oración. Y le pidieras al Señor que hablara a nuestro corazón. Dile: Señor, habla a mi corazón. Habla a mi corazón. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu hermosa palabra. La palabra que tienes para nosotros hoy, Señor mío. Señor, yo declaro que tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Te pido que liberes, por favor, mi corazón y liberes mi mente y liberes mi vida, Señor, de todo engaño, de todo prejuicio, de toda atadura, y me permitas, Señor mío, ver las cosas como tú las ves. Gracias por la palabra que has colocado en mi corazón para hoy y que quieres que llegue a todos nosotros, Señor, que esta palabra dé fruto abundante en Cristo Jesús. Señor, que los que estamos acá reunidos en el templo o desde las casas o que se van a conectar en algún momento, Señor, a este servicio, seamos todos impactados por tu palabra en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Yo te entrego mi vida y mi corazón y te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro del profeta Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Malaquías 4 es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 4:1. Nos acostumbramos a veces a las pantallas y no tenemos la Biblia a la mano, pero en los celulares o en las Biblias de papel podemos tener. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Miren lo que dice la palabra del Señor. Miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Este pasaje es lo que podemos llamar un pasaje profético. Y no porque haya sido escrito por un profeta. Malaquías era un profeta. Sino porque las palabras registradas en él fueron dadas en un tiempo particular para que los hechos allí expresados se realizaran en otro tiempo, en un tiempo futuro. Mira cómo dice: miren, ya viene el día. Es decir, que para cuando Malaquías escribió esto, ese día no había llegado. Por eso podemos decir, es un texto, una escritura profética. En algún momento se va a cumplir. Los profetas hablaban de parte de Dios a su pueblo con mensajes de lo que sucedería posteriormente a su proclamación. Días, meses, años, incluso siglos después podrían ocurrir los hechos proclamados por un profeta. En este versículo, la Biblia habla de un día en particular. Dice el día. Ya viene el día. Y nos da las características de ese día. Mira cómo lo dice: ardiente como un horno. Ya viene un día, dice el día. Ese día al que se refiere este texto es un día ardiente como ¿qué? Como un horno. Este día en particular, registrado en la Biblia, será un día exageradamente caluroso. Calor ardiente como el de un horno súper encendido. Así será ese día. Y además nos advierte qué va a pasar en ese día. Mira cómo dice el versículo: todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama. Será un día de castigo para algunos en particular. ¿Y quiénes son aquellos? Dice: los soberbios y los malvados. En ese día
caluroso como un horno ardiente. Los soberbios y los malvados serán quemados por ese calor como si fueran paja, dice la Biblia. Y se quemarán de tal manera que quedarán completamente desarraigados de la tierra. Dice, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, es decir, desarraigados. ¿Quiénes son los soberbios? Es una buena pregunta. Son los que tienen de alguna manera sentimiento de superioridad. La soberbia es el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca de alguna manera un trato distante o despreciativo hacia ellos. Esta referencia bíblica hace referencia, valga la redundancia, a aquellos que siendo arrogantes u orgullosos han dominado a los humildes o a los vulnerables, entre comillas a los débiles. ¿Y quiénes son los malvados? Los que tienen maldad o actúan con maldad, es decir, con malas intenciones. La idea con este pasaje de la Biblia es dejar claro que en aquel día los soberbios y los malvados recibirán el castigo de Dios por sus actos. Ese día en particular al que se refiere la Biblia es lo que se conoce como el día del juicio. Ese es el día del juicio. A ese día se está refiriendo el profeta Malaquías, la revelación bíblica. Es decir, un momento en el que Dios va a juzgar con verdadera justicia a los que han hecho lo malo, los que han abusado de su poder o de su condición, los que han vivido apartados de Dios, haciendo lo que a Dios le desagrada, el ardor de la ira de Dios. A eso se refiere ese pasaje. Y podemos complementar diciendo que en un momento en particular, en ese día, Dios va a actuar, a obrar con justicia para dar a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a sus obras. Mira lo que dice Romanos, un texto del Nuevo Testamento. Es que los textos del Antiguo Testamento no son los únicos textos proféticos o los textos escritos por los profetas. Mira lo que escribió el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 2 versículos 6 al 11. Romanos 2 versículos 6 al 11. Para los que toman nota. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Ahí está, es el mismo día. Cuando Dios haga eso, se refiere a la ira, el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Los judíos primeramente y también los gentiles, es decir, los que no son judíos. Pero gloria, honra y paz para todos los que hacen el bien. Los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismos. ¿No? Los judíos eran el pueblo de Dios. Entonces, por ser judíos, ¿iban a salvar del día de la ira de Dios? No. Si estaban haciendo mal las cosas, no se podían salvar. Y los gentiles que no eran del pueblo de Dios, tampoco se salvarán, o tampoco serán o también serán beneficiados. Si están haciendo lo malo o si están haciendo lo bueno. Porque con Dios no hay favoritismos. Y podemos tener la certeza de que ese día llegará. Y en ese día se harán las cosas tal como dice la palabra del Señor. Porque de acuerdo al profeta Malaquías, otra vez en el capítulo 4, versículo 1, termina el versículo diciendo, lo afirma, lo dice el Señor Todopoderoso.
poderoso. No lo dice el profeta es apenas un instrumento. Quien lo está diciendo es Dios a través del profeta. Ese día de juicio, ese día caluroso, ese día como un horno en llamas, los soberbios y los malvados serán desarraigados con fuego que los consumirá como paja. Y sucederá porque algo que Dios afirma es algo que ocurre sin falta, sin remedio. Es decir, que no hay la más mínima posibilidad que no ocurra. No existe la más mínima posibilidad de que no ocurra. Dios lo dijo, está revelado en la palabra y así va a ocurrir. Ahora veamos el versículo 2, Malaquías 4:2. Pero para ustedes, diga pero para ustedes, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Este fue el versículo con que cerramos el servicio pasado. Y como Dios tiene formas de hablarle a uno cuando va a predicar de maneras particulares, el Espíritu Santo lo puso muy fuerte en mi corazón para tratarlo hoy en un tema desagregado al de hace 8 días. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros en la manada, como becerros recién alimentados. En este versículo 2 vemos una gran contraposición en las consecuencias ocasionadas por ese día caluroso. A los soberbios y malvados, destrucción. A los que temen en el nombre del Señor o el nombre del Señor, justicia sanadora. Mira la contraposición. A los que temen el nombre del Señor, justicia sanadora. El sol de justicia se levanta o se levantará, trayendo en sus rayos sanidad. ¿Para quiénes? Para los que temen al Señor. Es decir, que los soberbios y los malvados no temen al Señor. Es decir, que si yo temo al Señor, no puedo ser ni soberbio ni malvado. Recordemos un poco lo que es el temor de Dios, que quedó registrado en el servicio pasado. Respeto y reverencia. Respeto y reverencia. Obediencia a Dios, sujeción a su autoridad, a sus principios, a sus mandamientos. En el contexto literal, la palabra de Dios está escrita en diferentes contextos. En el contexto literal, este mensaje fue escrito para el pueblo de Israel. Se llama contexto literal. Fue escrito para el pueblo de Israel. En el contexto virtual, para todo el que teme el nombre del Señor. Amén. Para todo el que teme el nombre del Señor va a recibir esta bendición. Ahora, la ilustración del sol para hablar de recibir justicia es algo realmente glorioso. ¿Por qué? Porque pocas cosas en la naturaleza son más poderosas que el sol, más latentes. Bueno, en la naturaleza todo es latente. Es decir, se hace sentir el viento, el agua. Todo en la naturaleza se percibe. Pero el sol es excepcionalmente latente. Alumbra, ilumina, calienta, quema. Todo lo que el sol hace, la función del sol, hace que haya vida en la tierra. El deshielo de las aguas, por ejemplo, la fotosíntesis. Todas estas cosas son gracias a los rayos del sol. Tomar la analogía del sol
en el sentido de la justicia, significa que verdaderamente Dios va a hacer justicia y lo hará con gran intensidad, así como el sol alumbra. Amén. Así como se sienten los rayos del sol. O sea, es algo que está completamente autentificado en la Biblia. Así como el sol ilumina, así Dios hará justicia. Significa que sin falta se recibirá esa justicia. Que así como calienta el sol en un día de verano, se levantará el sol de justicia a favor nuestro, a favor de los que temen en el Señor. Amén. Se levantará el sol de justicia, significa ustedes recibirán esa justicia sin falta, sin ninguna duda. Y esa justicia traerá sanidad. La justicia de Dios traerá sanidad. La Biblia dice: se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos ¿qué? Salud. Cuando el sol se levante para quemar a los soberbios y a los que hacen maldad, para ustedes será sol de justicia y de sanidad, dice el Señor a los que temen en Él. Amén. Para los soberbios los quemará. A los que temen en el nombre del Señor los sanará. Cuando Dios castigue la maldad de los malos, Dios castiga la maldad de los malos. Amén. No estamos muy convencidos. Y no es raro que no estemos muy convencidos, porque es que nosotros muchas veces tenemos los ojos en lo terrenal, pero tenemos que poner nuestros ojos en el cielo. Amén. Dios castiga la maldad de los malos. Amén. Obrará en tu vida dándote una recompensa justa por el oprobio que recibiste de parte de quienes te hicieron mal. Eso es lo que implica o explica este versículo. Y cuando recibas esa justicia que estabas esperando, esa justicia traerá sanidad a tu vida y a tu corazón. Nosotros estamos acostumbrados a ver que se cometen actos injustos de cualquier manera y no pasa nada. Y pensamos que como así es en la tierra, así es con Dios. Lo que el Señor está diciendo es que en un día en especial, los soberbios y los malvados, en el día del juicio, recibirán el castigo de Dios, y los que temen al Señor recibirán bendición, sanidad, sol de justicia. Cuando se hace justicia, se sana el alma. Amén. Cuando por alguna razón hemos sido afectados y nosotros decimos que se haga justicia, cuando se hace justicia es sanado el corazón, es sanado el alma. Por eso la justicia es tan importante. Y por supuesto que cuando nosotros vemos con nuestra mirada terrenal y vemos que no pasa nada, que no se hace justicia, que lo único que se ve es injusticia, ¿pensamos que las cosas se van a quedar así? La justicia, en este sentido que está dado en el versículo 2, para que ampliemos un poco la comprensión del tema de hoy, es la respuesta de Dios para satisfacer el pago correspondiente de lo perdido, de lo sufrido por causa de la maldad recibida. Esa es la justicia a la que se refiere. Es que cuando se levanta el sol de justicia, se recibe el pago correspondiente a lo que te quitaron, a lo que perdiste, a lo que te fue robado o porque fuiste maltratado o de alguna manera. Dios en su justicia dará el pago correspondiente. Esa es la justicia. Es el respaldo de Dios en aquella área en la que has clamado por causa de las injusticias recibidas. Ahora, nosotros no podemos esperar esa justicia de los hombres. Primero, porque esa es una justicia perfecta que solo puede venir de Dios, que es perfecto y que conoce el corazón.
Y segundo, porque la justicia de los hombres es incompleta, es imperfecta. Si de alguna manera alguien en esta tierra con un corazón temeroso a Dios, que ha hecho bien las cosas, ha recibido injusticia, Dios le hará justicia a esa persona, es lo que dice este texto. Y nosotros no podemos poner nuestros ojos en las personas. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Que no vemos justicia. Si algo no vemos con nuestros ojos es justicia. Vemos es injusticia. Yo no puedo poner mi confianza en los hombres porque los hombres no me darán justicia. Tengo que poner mi mirada en el Señor. Amén. Dios conoce el corazón. Cuando alguien que de manera particular haya sido vulnerado, haya sido afectado y de una u otra forma haya dicho, no es justo, Dios conoce esa situación. Y entonces dará a cada uno, dice la palabra, lo que es justo. Yo no puedo esperar que los hombres me hagan justicia, por buenas personas que seamos. O porque digamos aquella es una persona honesta, seguramente hará justicia. Será incompleta, se quedará corto. No tiene la capacidad, pero Dios sí la tiene. Amén. Dios sí tiene la capacidad de hacer justicia. La Biblia dice, Malaquías capítulo 4 versículos 1 y 2. Miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que temen mi nombre, ¿qué es lo que yo debo hacer? Temer el nombre del Señor, temer a Dios. Se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Estuve pensando esta semana en algunas circunstancias personales en las cuales estoy esperando que se haga justicia, porque fuimos afectados como personas y como familias. Y como persona que fue afectado, de una u otra manera estoy esperando que se haga justicia. Pero el Señor me recordaba, no pongas tu esperanza en las personas o en los hombres. Yo voy a hacer justicia. Dios hará justicia. Amén. Dígalo conmigo, Dios hará justicia. ¿Para quiénes es esa justicia? Para los que temen el nombre del Señor. Es decir, para los que actúan siempre teniendo en cuenta a Dios y los principios de su palabra. Por eso yo no me puedo mover ni a derecha ni a izquierda. Si algo está mal hecho, si Dios no lo aprueba, yo no lo puedo hacer. El sol de justicia se levanta para quienes temen a Dios. Y ese pago correspondiente de lo perdido por causa de la injusticia trae sanidad. Miremos el versículo 3, Malaquías 4:3. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados, y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. No dice el día que actuemos nosotros. Dice el día que ¿qué? Que yo actúe, el día que Dios actúe. Deja todo en las manos del Señor. Amén. Deja todo en manos de Dios. La justicia del Señor es tal que cuando Él actúa, nuestros enemigos quedan hechos polvo y quedan debajo de nuestros pies. Pero nosotros no podemos tomar justicia por nuestra propia mano, ni mucho menos venganza. Nosotros no podemos tomar justicia. Uy, es que donde esto estuviera en mis manos yo haría. No te tomes esa autoridad.
Mira lo que dice Romanos capítulo 12, por favor, versículos 19 al 21. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de ¿quién? De Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Seguimos leyendo o dejamos ahí? Sigamos leyendo, bueno. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Cuando nosotros queremos hacer justicia por nuestra cuenta, normalmente nos dejamos vencer por el mal, porque la hacemos desde la herida. Es que yo fui afectado. Es que yo fui herido. Es que yo fui maltratado. Es que a mí me hicieron. Yo voy a hacer justicia. ¡Uy! No. ¿Qué dice el Señor? Deja eso en mis manos. Déjalo en mis manos. Yo voy a hacer justicia, dice el Señor. Alguien te quitó algo, alguien te robó, alguien te afectó. ¿Sabes qué dice el Señor? Yo haré justicia. Y a ti te levantaré el sol de justicia, para que cuando esa justicia se manifieste seas sanado. Nosotros no podemos tomar venganza ni hacer justicia por nuestra propia cuenta, porque entonces estaríamos del otro lado. Entonces seríamos los soberbios y los malvados. Claro, yo confío de que se vea la justicia en esta tierra, de que los jueces sean justos. Eso es lo que confiamos todos. Pero los hombres somos todos imperfectos. La Biblia nos habla de un día especial, que es el día del juicio de Dios. Pero ¿saben que siempre he pensado que todos los días Dios obra en este sentido de juzgar a los soberbios y a los malvados? Que no es necesario que venga un día, eso sucederá. Eso es literal, eso va a ocurrir. Pero que todos los días, de alguna manera, Dios obra en algún sentido para juzgar a los soberbios y a los malvados y respaldar a quienes lo temen. ¿Sabe que eso yo lo he visto cotidianamente? En una ocasión el salmista escribió un salmo que dijo: uy, me lleno de envidia al ver a los malvados cómo prosperan. Nuestro corazón debe ser un corazón limpio. Amén. Debemos tener un corazón limpio. Dios se encargará de todo. Señor, ¿no podrías hacerlo hoy mismo? Lo hace cotidianamente. Cotidianamente vemos que Dios no respalda a los malvados, pero que respalda a quienes lo temen. Todos los días alumbra para nosotros el sol de justicia. Amén. Todos los días alumbra para nosotros el sol de justicia. Malaquías capítulo 4, versículo 4, por favor. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Miren la palabra que el profeta está dando. Está hablando de un día particular, excesivamente caluroso. Está hablando que para los que no temen a Dios, ese día caluroso los quemará, pero para los que temen al Señor serán levantados, recibirán recompensa, serán sanados. Dice que en ese día aquellas personas quedarán bajo los pies de los justos. Pero dice en el versículo 4: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Horeb, el monte de Dios, la montaña de Dios en el Sinaí, las tablas de la ley, los mandamientos de Dios que fueron escritos en piedra. A los que temen el nombre del Señor
Es decir, a los que reciben el sol de justicia y sus rayos sanadores, Dios les dice esto. Atentos, iglesia. Vivan de acuerdo a mis principios. Por eso le dice a través del profeta al pueblo, acuérdense de los mandamientos. ¿Para qué nos acordaríamos de los mandamientos? Para vivir de acuerdo a ellos. Amén. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que les di en Horeb para todo Israel. ¿Quieres recibir la justicia de Dios? Es decir, el pago correspondiente a lo perdido. Lo que esperabas que sucediera en alguna situación particular. Vive de acuerdo a la palabra. Ten en cuenta los mandamientos de Dios. ¿Cómo sabemos que alguien teme al Señor? Porque vive siguiendo, vive respetando los principios de la palabra de Dios. Y quiero recordarles que el perdón es una de las cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Amén. Por eso estamos trabajando sobre el perdón en este mes. Dice, recuerden la ley de Moisés para el pueblo de Israel, los 613 artículos de la ley de Moisés, con los cuales Dios encaminó al pueblo para atravesar ese desierto y llegar a la tierra prometida. Ellos tenían que cumplir eso, nosotros no. Pero habla de las leyes dadas en Horeb, los 10 mandamientos, esos sí están vigentes para nosotros. Yo quiero que los recordemos. Recordemos los mandamientos. Están en Éxodo capítulo 20. Tú los vas a notar, Éxodo 20 del 1 al 17. El primer mandamiento dice, no tengas otros dioses además de mí. Dios es el único. Amén. Dios es todo aquello que ponemos nosotros en primer lugar. ¿Qué ocupa el primer lugar de tu corazón? ¿Qué ocupa el primer lugar en mi vida? Pregúntate, ¿por qué ese puede ser nuestro Dios? ¿Es Dios? La Biblia dice, no tengas otros dioses además de mí. Dios es uno solo. Y Dios al pueblo de Israel de muchas maneras le dio ese principio. El pueblo de Israel tiene algo que se conoce como la Shemá judía. Deuteronomio 6:4. Dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Témele solo a Él, ámalo solo a Él, sírvele solo a Él. Primer mandamiento, no tengas otros dioses. Segundo, no te hagas ningún ídolo. Es el segundo mandamiento. No te inclines delante de los ídolos ni los adores. El único digno de adoración es Dios. Amén. No podemos hacernos ídolos para adorarlos. Eso es una ofensa para Dios. Número 3, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso, en vano. Usar el nombre de Dios en vano. Eso es algo que va en contra de los principios de Dios. Por eso Dios le dice al profeta, acuérdate de los mandamientos. El sol de justicia se levanta para los justos. ¿Quiénes son los justos entonces? Acuérdate de los mandamientos. Usar el nombre de Dios en falso o en vano es una costumbre que tenemos los hombres. Vamos asignando a Dios cualquier cosa que sucede. Yo tengo mucho temor de hacer eso. Declarar que algo es de Dios para mí me genera mucho temor y temblor. Me tiemblan hasta las piernas cuando les digo todo. Cuando digo esto es de Dios. ¿Será de Dios? ¿Será de Dios? Decir que soy cuando no soy. Decir que creo cuando no creo. ¿En qué creo? En Dios. Usar el nombre de Dios en falso es un pecado. Número 4, acuérdate del día de reposo. El día de reposo es un mandamiento, el séptimo día. Honrarás el séptimo día. Ya se nos olvidó que hay un día para honrar, que es el séptimo día, y en ese día honrar a Dios. Ya eso se nos olvidó. Hay que trabajar todos los días. El séptimo día es el día de reposo para honrar al Señor.
5, honra a tu padre y a tu madre. Otro de los mandamientos. Miren la importancia de esto. Honrar a padre y madre. Respetar a papá y a mamá. Honrarlos. 6, no mates. Hace bien recordar los mandamientos. Amén. No mates. 7, no cometas adulterio. No cometas adulterio. Otro mandamiento. 8, no robes. Ahí están los mandamientos. 9, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Si alguna cosa ha empañado la campaña política o las campañas políticas que hoy se cierra, es esto: el falso testimonio. Mienta, engañe, diga que usted lo vio, que sí es, que es de aquellos, que es de los otros, y todo el mundo convencido de las falsedades que se han dicho del uno y del otro. Es un pecado. Falso testimonio se llama. 10, no codicies. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. A través del profeta Malaquías, Dios le dice al pueblo: acuérdense de lo que yo le di a Moisés. Acuérdense de eso. Malaquías 4:5. Sigo en el texto. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor grande y terrible. Vea que ese día es grande y terrible. Es el juicio de Dios. Un profeta es enviado por Dios para confrontar al pueblo a fin de enderezar el camino. No, las cosas vienen mal. Entonces Dios envía un profeta para que corrijan, para evitar la destrucción. El profeta advierte de parte de Dios para que las personas se arrepientan. Y creo que no hay mejor ejemplo que el de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? En Nínive las cosas estaban graves, mal. Y Dios le dice a Jonás que vaya a predicar a Nínive, que va a destruir a Nínive. Y Jonás arranca para otro lado, ¿no? ¿Para dónde vas a arrancar? Este es el mundo en el que tenemos que predicar. ¿Vas a darle la espalda a lo que está sucediendo? ¿O vas a compartir las buenas nuevas del Señor con tu testimonio y con la palabra? Pero en el capítulo 3 de Jonás capítulo 3, mira lo que dice. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. La primera le había quedado mal, pero viene la segunda. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Yo creo que Jonás era el tipo más odiado por esos días en Nínive. Y los ninivitas le creyeron a Dios. ¿Qué hicieron los ninivitas? Le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno. Y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Esta gente empezó a escuchar el mensaje y empezaron a decir: venimos mal. Estamos haciendo las cosas al revés. Todo lo que estamos haciendo desagrada a Dios. Hay que cambiar. Hay que transformar nuestra manera de vivir. Ese mensaje caló. Y se visten de luto en señal de arrepentimiento, ¿no? Versículo 6. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, esto es impactante, se levantó de su trono, se quitó el manto real, hizo duelo
y se cubrió de ceniza. Este era un hombre sensible a lo que estaba pasando. No era un soberbio. Un soberbio se aferra a su manto, se aferra a su trono. ¿Qué hizo este hombre? Se quitó el manto, hizo duelo, se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive. Escuchen esto. Por decreto del rey y de su corte. Oiga, decreto. Ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Oiga, qué tremendo eso, ¿no? Un decreto real. Esto lo tenía que hacer todo el mundo. Vamos a cambiar nuestra conducta. Ojalá pudiéramos hacer eso por decreto. Vamos a cambiar la conducta de todos en este país. Si alguien estaba haciendo algo mal, empieza a hacer lo bueno a partir de ahora. Si alguien mentía, ya no miente más. No se disparará una sola bala, nadie robará, no se dirá mentira, no se engañará. Versículo 9, quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. El rey de Nínive entendió que las cosas con Dios son en serio. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que se les había anunciado. ¿Qué hizo el profeta? Fue y anunció. ¿Qué hizo el profeta? Fue y dijo lo que iba a suceder. ¿Qué hizo el pueblo? Creyó, se arrepintió, le dio la espalda al pecado. El mismo rey, un rey humilde, se quita el manto que lo embestía como rey, se viste de luto y dice: clamemos a Dios, ayunemos, oremos. Tal vez así Dios cambie de parecer por lo que ha dispuesto a hacer en Nínive. Bueno, es un pasaje maravilloso que nos muestra que la palabra del Señor sigue obrando en corazones de muchos. Amén. Que cuando se dice lo que Dios espera, que cuando se hace notar que las cosas no están bien, que a Dios no le agrada, muchas personas se convierten y entonces Dios evita esa ira, el ardor de su ira para aquellos. Bueno, Malaquías capítulo 4 versículo 6, último versículo del pasaje que estamos estudiando. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. El profeta Elías dice: estoy por enviarles a Elías, dijo el profeta Malaquías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con los hijos y los hijos con los padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Si no hay reconciliación, escúcheme esto, iglesia, si no hay reconciliación, hay destrucción. El profeta hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Si no hay reconciliación, ¿qué hay? Destrucción. Miremos lo que dice 2 Corintios 5, versículos 16 al 21, por favor. Así que de ahora en adelante
No consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos así. Ellos habían conocido a Cristo, estuvo con ellos, verdadero hombre, pero Cristo murió y resucitó y pudieron ver la gloria de Dios. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva ¿qué? Creación, una nueva persona, una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, cambia. El que está en Cristo cambia. Dios cambia las vidas. Amén. Dios cambia corazones. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Por eso me gusta repetir este texto cada que hacemos los cumpleaños. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo el hecho de poder ser cambiados, de cambiar la manera de pensar, de ser nuevas personas, el hecho de tener una nueva vida, de dejar atrás el pecado, proviene del Señor, dice Pablo, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio ¿qué? El trabajo, el ministerio, la asignación ¿de qué? De la reconciliación. Esto es, versículo 19, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Es decir, hay que llevar el mensaje para que las personas vengan a Dios, se puedan reconciliar con Dios y así haya reconciliación entre nosotros. Versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Somos profetas de este tiempo. Es lo que yo he llamado un misionero en casa. A mí me impacta cómo muchos cristianos quieren ir a compartir el evangelio a la China, al África. Que Dios los bendiga. ¿Y por qué no empiezas a compartirlo en tu casa? Con quienes tienes diferencias. ¿Y por qué no comenzamos a compartir las buenas nuevas de Dios en nuestro entorno? En nuestra familia, con nuestros colaboradores, en el trabajo. Somos ministros de reconciliación. Claro, de reconciliación, profetas para que las personas se reconcilien con Dios. Pero somos ministros de reconciliación. Versículo 21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. A Jesucristo, al que no cometió pecado alguno, Dios lo trató como pecador para que recibiéramos ¿qué? La justicia de Dios. Jesucristo es el sol de justicia. Amén. A través de Él recibimos la justicia de Dios. Por eso decía que cotidianamente vemos cómo Dios nos da la recompensa a aquellas cosas donde otros nos han fallado. A través de engaños, a través de mentiras, de falso testimonio, a través de tomar el nombre de Dios en vano y de cuántas cosas y prácticas negativas más nos han traído hasta este momento los políticos para dividir esta nación. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a copiar esa división? ¿O vamos a ser profetas de Dios para este tiempo, para reconciliar la nación? Porque a las 4 de la tarde se cierran las urnas y alguno de los dos candidatos va a ser el presidente. Y entonces los que están en el otro equipo, ¿qué?
¿O los que quedaron con el presidente qué? ¿Vamos a seguir en esta reconciliación? ¿En esta división? ¿O vamos a permitir la reconciliación a través de lo que Dios hace en nosotros? Somos ministros de reconciliación. Amén. Hemos llegado hasta este tiempo. Y la iglesia es factor fundamental para unir una sociedad que está dividida. Sí, por las injusticias. Sí, yo mismo fui afectado por la injusticia de las FARC. Mi padre fue secuestrado por las FARC. Y hemos hecho un proceso de perdón y estamos esperando que se haga justicia. Pero yo no puedo esperar la justicia de los hombres. Tengo que poner mi mirada en el Señor y decir: Señor, tú harás justicia. Es que Dios conoce las circunstancias, Dios conoce los corazones. Y si me pongo yo a decir voy a hacer justicia por mi propia mano, o voy a tomar venganza, ¿a dónde vamos a llegar? El Salmo 37, versículos 5 y 6, por favor. Dice la palabra del Señor: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. ¿Fuiste afectado? ¿Alguien ha sido afectado en esta nación? Millones de personas, de un lado y del otro. ¿Vamos a tomar justicia en nuestras propias manos? ¿Qué eres? Ministro de reconciliación. Amén. Ministro de reconciliación. Ahora la pregunta es: ¿eres un ministro de reconciliación o un ministro de división? La Biblia dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Señor, yo confío en ti, yo me entregué a ti. El rey de Nínive se quitó su vestidura y se puso vestidura de luto, se arrepintió. ¿Te has arrepentido? ¿Has encomendado al Señor tu camino? La destrucción es para los soberbios y para los malvados, no para los temerosos de Dios. Por eso el rey emitió el decreto: confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia, sol de justicia, resplandezca como el alba, y tu justa causa como el sol de mediodía, el sol en el cenit. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a confiar en la justicia de Dios, que se hace todos los días. Todos los días hay justicia divina. Todos los días Dios hace justicia, aunque habrá un día especial. Todos los días son días de justicia. Dios conoce el corazón con el que actuamos todos y cada uno de los seres humanos. Es por eso que el Espíritu Santo quiere que hoy descarguemos nuestro corazón en Él. Lo traigamos a los pies de Cristo y le digamos: Señor, tal como está mi vida, tal como está mi corazón, tal y como han sucedido las cosas, Señor, yo vengo a traerte mi vida, porque no espero justicia de hombres, sino justicia divina. Y la justicia divina es impresionante, porque es verdadera justicia para los que hacen el mal, para los soberbios, para los que viven por fuera de la palabra. Dios obra. Para los que temen a Dios y viven conforme a la palabra, Dios obra.
Dale gracias a Dios y dile: Señor, levántame con tu justicia. Que tus rayos de justicia traigan sanidad a mi vida, Señor. Si alguien me ha quitado algo, Señor, si alguien me ha hecho daño, si estimo que alguien, Señor mío, ha afectado mi vida, yo dejo eso en tus manos. No me permitas bajo ninguna circunstancia tomar justicia por mis propias manos, o por mi lengua, o con mis actitudes, o con mi corazón. Dame un corazón limpio de reconciliador. Padre, yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria y honra a ti, Señor. Yo te doy gloria y honra, porque tu palabra dice que se levantará el sol de justicia y traerá en sus rayos sanidad. Yo te pido, Señor, que para cada uno de nosotros, los que confiamos en ti, Señor, se levante ese sol de justicia. Se levante en nuestra nación, Señor, ese sol de justicia. Se levante, Padre Celestial, para cada persona que ha sido vulnerable, que ha sido vulnerada, Señor, o afectada de alguna manera. Porque tú sabes pagar, Señor, recompensar a todo aquel, Señor, que ha sido vulnerado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que hoy podamos ver el sol de justicia levantarse sobre nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Y yo te pido perdón, Señor, porque yo he sido injusto de alguna manera, porque he cometido errores, fallas y pecados, porque en muchas cosas, al revisar los mandamientos, quizás, Señor, me he corrido a derecha o a izquierda. Yo te pido perdón, Señor, porque quiero estar dentro de los que son iluminados con el sol de justicia, y no de los que son quemados con el sol ardiente de tu ira. Padre, te alabo y te bendigo, te doy gloria y honra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En Cristo Jesús, Señor, yo te alabo, yo te bendigo. Yo te doy gloria y honra por tu palabra. Y te pido, Señor, que nos hagas comprender que somos ministros de reconciliación, profetas de este siglo, profetas para este tiempo. Hombres y mujeres de corazón limpio, de corazón sano, de corazón temeroso, honesto, bondadoso. Que no estamos, Señor, del lado de la mentira o del engaño o de la maldad o de la falsedad, sino del lado de la verdad. Gracias, Señor, porque harás justicia de acuerdo a los mandamientos, porque esa será la base de alguna manera de esa justicia. Por eso ayúdame a estar en ellos, en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te damos gloria y honra, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Gracias por brindarme toda su atención. Me gustaría que termináramos. Faltan 2 o 3 cosas por hacer, pero todas son muy importantes. Me gustaría preguntar si hay personas que vienen por primera vez. Si hoy vienes por primera vez a la iglesia, por favor levántame tu mano. ¿Quién viene hoy por primera vez a la iglesia? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Quién más por allí? Démosle un fuerte aplauso al Señor por estas personas que vienen hoy por primera vez. A ustedes que vienen hoy por primera vez, quiero hacerles una invitación. Y es a que hagamos una oración, la misma que hice yo hace 27 años, para recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y les voy a pedir un favor para eso.
vengan un momento aquí adelante porque quiero después invitarlos al salón de bienvenida, que tenemos algo especial para ustedes. Ven aquí, por favor, dame la oportunidad de tenerte más cerca. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Hay alguien más allí que venga por primera vez o que tal vez ha venido otras veces pero nunca ha hecho esta oración? Y estás ahí sentado, no sé, de pronto has venido otras veces pero nunca hiciste esta oración. ¿Hay alguien más? Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, ustedes que están acá adelante. Tal vez en casa estás viendo este servicio por primera vez, un servicio así. Y lo que quiero hacer es invitar a quien esté por primera vez a hacer esta oración con todo el corazón. Yo la voy a decir y me gustaría que la repitieras desde el fondo de tu corazón. Digamos esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy acepto que fuiste a la cruz a morir por mis pecados y que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Les dije que las iba a invitar al salón de bienvenida. Allí están Douglas y Giovanna. Ellos quieren compartir algo con ustedes. Y no tengo mucho más que decirles, sino decirles que me gustaría volverlas a ver, que ya conocen el camino, que esta es su casa, y que si ustedes vienen y siguen conectaditas con el Señor y con su palabra, van a suceder cosas muy grandes en sus vidas, en sus corazones inicialmente y en su entorno. Estaré orando para que Dios me permita volverlas a ver. Esta es su casa.